Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Experimentos. Esta semana vamos a hacer 8 trucos con electricidad. Y lo primero, y antes de nada decir que si no sois conscientes de los peligros reales de la electricidad, mejor simplemente disfrutar del vídeo y no intentéis replicar estos 8 trucos. Bueno, primer truco, vamos a demostrar que el agua es buena y mala conductora de la electricidad. El agua pura, como vemos, es mala conductora, pero tal y como vamos echando sal común, o lo que es lo mismo, cloruro de sodio, vamos a hacerla más y más conductora hasta el punto en que prácticamente, será como un cable. Ahí vemos como la bombilla es totalmente ya encendida y muy fácil. Echando un poquito de sal al agua, la hacemos conductora. Bueno, vamos al segundo truco, y este lo hice anteriormente en el canal y le llamé electrocutando pepinillos. Bueno, en este caso no vamos a electrocutar pepinillos, pero sí que vamos a electrocutar patatas, y esto es similar a lo anterior, pero bueno, no en un vaso, sino en sí en la patata, puesto que la patata tiene mucha agua y bueno, entre el agua pues se sabe, pues salen minerales y todo eso, y es lo que estamos viendo ahora, la corriente fluyendo a través de la patata en sí, y genera pues estos chispazos que bueno, son muy curiosos, y bueno, pues ahí está. Tercer experimento es un condensador de poliéster que podemos ver en muchos circuitos electrónicos. Condensador de poliéster, estos no tienen polaridad, por lo tanto son de muy alto voltaje. Al meterlos dentro del enchufe vemos cómo acumulan una carga eléctrica que al cortocircuitar sus patillas la descarga instantáneamente, en este caso pues sobre las tijeras. Aquí demuestro cómo lo mismo, pero con un condensador mucho más grande que hice en el canal de Llega Armas, y es el mismo funcionamiento, simplemente pues está pues en una caja más profesional, a lo taser casero. Y este es el circuito, es muy sencillo, un condensador pues en paralelo con el propio enchufe, así que ahí está el taser casero. El cuarto truco es el mini motor, o el motor más sencillo, o uno de los motores más sencillos que podemos hacer con tres materiales, realmente cuatro. Bueno, un imán de neodimio que está abajo, una batería de 1,5 voltios, una llave y un trocito de cable eléctrico peladito, y hay que simplemente tenemos que rozar los filamentos de cobre con el imán de neodimio, y se produce este movimiento de rotación de la batería, bueno, realmente del conjunto batería, imán, y es un mini motor, como podemos ver, rotación 100%. Bueno, vamos a ver cómo podemos encender fuego. Esto es más de supervivencia, pero también interviene la electricidad, así que se puede hacer con una batería normal y corriente de 9 voltios, de estas cuadraditas, pero bueno, vamos a hacerlo con la fuente que ya tenía, en la mesa, así que aprovechando, vemos como la lana de acero, al conducir la electricidad, pues se prende, más o menos se queda el rojo vivo. Soplamos un poquito y poniendo un poquito de yesca, en este caso es algodón sanitario, o puede ser cualquier ramita de estas, o bueno, ya se sabe. Conseguiremos encender fuego de una manera muy sencilla también, y bueno, de forma eléctrica, que es de este vídeo de lo que trata. Bueno, el truco número 6, vamos a intentar replicar un equipo de soldadura. Aquí retiramos o sacamos el grafito de un lápiz normal y corriente, ahí tenemos el grafito, y luego vamos a intentar, por el otro lado, con un poquito de papel de aluminio a que salten chispas, y realmente se produce el mismo efecto o muy parecido. Estos chispazos los habréis visto en estos equipos de soldadura cuando están soldando, que hacen una luz muy potente. Pues esto es similar, se alcanza muchísima temperatura, tanta como que se pone el propio grafito al rojo vivo, y bueno, no sé exactamente la temperatura, pero es altísima. La luz es realmente cegadora, y bueno, pues así, poco más o menos, lo dicho, a grandes rasgos, es como funciona un equipo de soldadura. Hemos llegado al truco número 7 y vamos a hacer un electroimán usando un poco de hilo, de hilo de cobre esmaltado que podemos conseguir de los transformadores de radiocassettes, o similar, radiocassette, qué antiguo, pero bueno, ya me entendéis, de los transformadores. Lo liamos y alrededor de un clavo metálico de hierro, y vemos como anteriormente en uno de los extremos y ahora en el otro extremo le hemos quitado el recubrimiento de esmalte. Esto es para que haga buen contacto los dos polos. Encendemos y el bobinado no es todo, no es el adecuado, tenía que haber tenido más espiras, por eso se está requemando, pero bueno, bajando un poco lo que es el voltaje, en este caso una pila de 1,5, vemos que es capaz de sujetar un tornillo
tornillo, que ya es bastante. Bueno, con el último truco, el número 8, vamos a intentar hacer un generador eléctrico. Aquí vemos cómo funciona un diodo LED con 3 voltios o 2 pilas de 1,5 y vamos a intentar alimentarlo con un motor eléctrico haciendo como si fuera una dinamo, realmente pues es un generador eléctrico. Si giramos el eje del motor hacia un lado, pues bueno, en uno de los pines del motor será el positivo y el otro el negativo, y al invertir el giro será al revés, el negativo y el positivo. Por eso el diodo solo se ilumina cuando giramos hacia un sentido y hacia el otro no. Bueno, es una manera de hacer un generador eléctrico súper sencillo con cualquier motor. Y bueno, si os ha gustado este recopilatorio de 7 trucos con electricidad, pasaros por cualquiera de estos 4 vídeos: 10 trucos con fuego, con agua, con huevos o con bola de fuego. Seguro que os encanta, pues son 10 trucazos, en este caso 40, que os van a dejar, bueno, al menos como mínimo entretenidos durante un buen rato. Ahora sí, nos vemos. Hasta la semana que viene, compañeros. Recordad suscribirse si queréis ver más vídeos. Un saludo, chao chao.